¿Sabes ese momento en el que todo parece estar en orden? Tu vida funciona, cumples con tus responsabilidades, mantienes tus relaciones y aún así, en medio de la noche, una voz silenciosa te susurra que quieres dejarlo todo. No es depresión, no es fracaso, es algo más extraño, más perturbador. Es como si una parte de ti, la más profunda, la más olvidada, estuviera dictando que esta vida que construiste con tanto esfuerzo no es realmente tuya. Henry David Thoreau entendió ese impulso mejor que nadie, y lo que descubrió cuando lo siguió hasta sus últimas consecuencias va a cambiar la forma en que miras tu propia existencia. Porque al final de este recorrido vas a entender que ese impulso de renunciar no es tu enemigo, es la señal más clara de que todavía estás vivo. Pero también vas a descubrir por qué la mayoría de las personas ignoran esa señal hasta que es demasiado tarde, hasta que se convierten en espectros que caminan por vidas que nunca eligieron conscientemente. Empecemos por algo que probablemente reconoces. Estás en una reunión de trabajo o en una cena familiar, o simplemente caminando por la calle que has recorrido 1000 veces y de repente algo se rompe. No es dramático. No hay música de fondo. Es una fractura silenciosa en el centro de tu pecho. Miras a tu alrededor y todo parece real. Las personas hablan, los objetos están ahí, la vida continúa. Pero tú sientes que estás viendo todo a través de un vidrio. Hay una distancia nueva entre tú y el mundo, como si te hubieras desconectado sin darte cuenta. Y lo más inquietante es que no puedes identificar el momento exacto en que ocurrió. Fue gradual, tan gradual que cuando finalmente lo notas, ya llevas años viviendo así. Años funcionando en una especie de piloto automático sofisticado donde respondes correctamente, sonríes cuando corresponde, cumples con tus obligaciones, pero por dentro hay un vacío que crece. No es el vacío del que hablan las películas, ese vacío dramático y evidente, es un vacío funcional. Un vacío que te permite seguir adelante mientras algo esencial en ti se va apagando. La mayoría de las personas a tu alrededor no lo nota, como podrían. Tú mismo apenas lo notas, pero está ahí, en la forma en que ya no te emociona lo que antes te emocionaba, en cómo las conversaciones se sienten repetitivas, como si todos estuvieran siguiendo un guión invisible. En ese momento extraño del domingo por la tarde, cuando el fin de semana está terminando, y en lugar de sentir descanso, sientes una angustia sorda pensando en el lunes. No porque el lunes sea terrible, sino porque es exactamente igual al lunes pasado, y al anterior, y al de hace 3 años. Tu vida se ha convertido en una serie de bucles: despertar, trabajar, comer, dormir, repetir. Pequeñas variaciones en los detalles, pero la estructura es la misma, y algo en ti, algo que no tiene nombre, pero que es más real que cualquier otra cosa, está gritando que esto no es suficiente, que no viniste a este mundo simplemente para pasar por él sin alterar nada, sin sentir nada verdadero, sin dejar una marca que sea genuinamente tuya. Aquí es donde empieza el impulso. El extraño impulso de renunciar a todo. Y cuando digo todo, no me refiero solo al trabajo, me refiero a la estructura completa, las expectativas, las relaciones que ya no nutren sino que drenan, las conversaciones superficiales, las obligaciones que aceptaste sin cuestionar, la versión de ti mismo que construiste para ser aceptado, todo. Ese impulso no aparece de la nada. Es la culminación de años de pequeñas traiciones que cometiste contra ti mismo. Cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, cada vez que sonreíste mientras por dentro algo se contraía, cada vez que elegiste la comodidad sobre la verdad, cada vez que priorizaste la opinión de otros sobre tu propia voz interior. Y ahora, esa voz que silenciaste tantas veces está regresando, pero no regresa suave. Regresa con una fuerza que te asusta, porque no te está pidiendo ajustes pequeños, te está pidiendo que lo destruyas todo y empieces de nuevo.
Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese impulso. La razón por la que es tan aterrador no es porque sea autodestructivo. Es aterrador porque es profundamente sabio. Tu psique sabe algo que tu mente racional aún no puede admitir. Sabe que estás viviendo en contra de tu naturaleza esencial. Sabe que has construido una vida que se ve bien desde afuera, pero que por dentro está hueca. Y sabe que si sigues así, vas a llegar al final sin haber vivido realmente, sin haber sentido lo que es estar completamente despierto en tu propia existencia. Carl Jung, décadas después de Thoreau, diría algo que conecta directamente con esto. Dijo que la mayoría de las personas no vive su propia vida, vive una versión editada diseñada para obtener aprobación. Y esa versión editada, por más exitosa que parezca, siempre genera un malestar profundo, porque la psique sabe que está siendo traicionada. Y cuando la psique es traicionada, empieza a generar síntomas: ansiedad sin causa aparente, depresión funcional, sensación de vacío, impulsos autodestructivos y ese extraño deseo de abandonarlo todo. Thoreau conocía ese malestar íntimamente. No era un teórico, era alguien que sintió exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. Vivía en una sociedad que empezaba a acelerarse, donde el éxito se medía por acumulación, donde la vida correcta estaba claramente definida: trabajo estable, familia, propiedad, respetabilidad, todas las casillas marcadas. Y él miró ese camino y sintió algo que muy pocos se atreven a sentir. Sintió que era una trampa, no porque fuera malo en sí mismo, sino porque era ajeno. Era un camino trazado por otros, un camino que prometía seguridad a cambio de algo que Thoreau consideraba más valioso que cualquier seguridad: tu tiempo, tu atención, tu capacidad de asombro, tu libertad interior. Porque puedes tener todo lo que la sociedad dice que debes tener y aún así estar profundamente perdido. Puedes ser exitoso según todos los estándares externos y estar completamente desconectado de ti mismo. Y eso es exactamente lo que Thoreau vio a su alrededor. Personas que trabajaban sin cesar para mantener vidas que no disfrutaban, personas que acumulaban posesiones que no necesitaban, personas que repetían patrones porque esos patrones estaban ahí, no porque tuvieran sentido. Y lo más trágico es que muchas de esas personas ni siquiera sabían que estaban atrapadas. Creían que eso era la vida, creían que el cansancio perpetuo era normal, que la sensación de vacío era parte del costo de ser adulto, que renunciar a tus sueños era lo maduro. Pero Thoreau tenía una intuición diferente. Intuía que eso no era madurez, era rendición. Era aceptar una vida que nunca fue diseñada para ti, solo porque todos a tu alrededor la aceptaron también. Y esa aceptación colectiva no la hace menos opresiva, solo la hace invisible. Entonces hizo algo que incluso hoy parece radical. Se fue. No huyó, no escapó por desesperación. Hizo algo más poderoso. Hizo una pausa. Se construyó una cabaña pequeña junto al lago Walden, lejos de la ciudad, lejos del ruido, lejos de las expectativas. Y ahí, en ese espacio de silencio, empezó a desmantelar las capas. Todas las ideas sobre quién debía ser, todas las obligaciones que había aceptado sin cuestionar, todos los deseos que no eran suyos, sino reflejos de lo que otros querían de él. Lo que buscaba no era soledad, era claridad, porque en medio del ruido constante de la civilización, es imposible escuchar tu propia voz, es imposible saber qué deseas realmente cuando 1000 voces externas te están diciendo qué deberías desear. Es imposible descubrir quién eres cuando estás constantemente interpretando un papel para otros. Y lo que descubrió ahí, en esos 2 años de retiro voluntario, fue algo que necesitas escuchar. Descubrió que la mayoría de las cosas que creemos necesarias son superfluas, que vivimos cargando pesos que podríamos soltar, que nos complicamos la existencia no porque la vida sea complicada, sino porque hemos aceptado una versión complicada de vivir.
Trabajamos para pagar cosas que no necesitamos. Nos preocupamos por opiniones de personas que no conocen nuestra historia. Perseguimos estándares de éxito que otros definieron. Y todo eso consume energía, consume atención, consume vida. Y al final, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que pasaste décadas sosteniendo una estructura que nunca fue tuya. Si has llegado hasta aquí sin huir hacia algo más cómodo, algo en ti está despertando. Y ese despertar merece ser reconocido. Por eso quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios una palabra, no como gesto mecánico, sino como reconocimiento de lo que estás sintiendo. Escribe «Elijo despertar», porque elegir es el primer acto de libertad. Y la libertad, la verdadera, no es hacer lo que quieres, es saber qué quieres cuando nadie más está mirando. Ahora continuemos con lo que esto realmente significa. Lo que Thoreau entendió en su retiro no fue solo que la sociedad es opresiva, eso es lo obvio. Lo que entendió es algo más sutil y más devastador. Entendió que somos nosotros quienes mantenemos esa opresión viva. No es que nos obliguen, es que nos habituamos, nos volvemos cómplices de nuestro propio encarcelamiento. Porque el miedo es más fuerte que el deseo de libertad. Miedo a ser juzgado, miedo a estar solo, miedo a descubrir que detrás de todas las capas no hay nada. Ese último miedo es el más profundo. El miedo a que si quitas todo lo que no eres, descubras que no queda nada, que toda tu identidad es prestada, que no hay un yo esencial esperando ser liberado, solo hay un vacío que has estado llenando con ruido. Pero Thoreau descubrió algo diferente. Descubrió que cuando el ruido se detiene, no aparece la nada. Aparece algo más sutil, más difícil de nombrar. Aparece la presencia, la capacidad de estar aquí, ahora, sin necesitar que este momento sea diferente de lo que es. Eso no es resignación, es lo opuesto. Es la capacidad de habitar tu propia vida completamente, sin escape, sin distracción, sin la ilusión de que en algún momento futuro todo será mejor. Porque esa ilusión es lo que nos mantiene atrapados. La idea de que si consigues esto o logras aquello, entonces finalmente serás feliz. Entonces finalmente estarás completo. Entonces finalmente podrás descansar. Pero ese entonces nunca llega, porque cada logro genera un nuevo vacío. Cada meta alcanzada revela que no era eso lo que buscabas. Y sigues persiguiendo, sigues corriendo, hasta que un día te detienes y te das cuenta de que has pasado toda tu vida esperando vivir, esperando que las condiciones sean perfectas, y nunca lo fueron, y nunca lo serán. Thoreau llamaba a eso desesperación silenciosa. La desesperación de quienes parecen estar bien, pero por dentro están muriendo. No es la desesperación ruidosa del que grita, es la desesperación callada del que ya ni siquiera puede gritar porque olvidó que había otra forma de vivir. Y aquí está lo más oscuro. Esa desesperación silenciosa es socialmente aceptable. Nadie te cuestiona por vivir así. De hecho, te felicitan, porque desde afuera parece que estás haciendo todo bien. Pero desde adentro sabes que algo fundamental está mal. Sabes que estás traicionando algo esencial. Y esa traición genera una culpa difusa. No puedes señalar exactamente qué hiciste mal, pero sientes que algo en ti se está muriendo. Y lo peor es que no puedes hablar de eso, porque si intentas explicarlo, suenan como quejas de alguien privilegiado. ¿Cómo te atreves a sentirte vacío cuando tienes todo lo que otros desean? Pero la vaciedad no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con cómo vives. Puedes tener muy poco y sentirte lleno. Puedes tenerlo todo y sentirte devastadoramente vacío, porque el vacío existencial no se llena con cosas, se llena con sentido. Y el sentido no viene de acumular, viene de conectar. Conectar con lo que haces, conectar con por qué lo haces, conectar con quién eres cuando nadie está viendo. Y esa conexión es lo primero que perdemos cuando entramos en el modo de supervivencia social. Cuando empezamos a vivir para cumplir expectativas, cuando dejamos que otros definan nuestro éxito, cuando medimos nuestra vida con métricas ajenas.
Thoreau pasó 2 años preguntándose algo muy simple: ¿qué necesito realmente para vivir? No para sobrevivir, para vivir, para sentir que estoy vivo. Y su respuesta fue casi insultantemente simple: necesitaba mucho menos de lo que creía. Un techo básico, comida simple, tiempo para pensar, tiempo para observar, tiempo para escribir, tiempo para no hacer nada productivo según los estándares del mundo. Y descubrió que en esa simplicidad había una riqueza que todo el dinero del mundo no puede comprar: la riqueza de estar presente en tu propia vida, de no estar constantemente persiguiendo algo, de no estar constantemente huyendo de algo, simplemente estar aquí, ahora, completamente. Y eso es lo que la mayoría nunca experimenta, porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado llenos de ruido. Y ese ruido no es accidental, es funcional. Nos mantiene dormidos, nos mantiene productivos, nos mantiene consumiendo. Porque una persona despierta es peligrosa para un sistema que necesita que sigas corriendo en la rueda. Una persona que se detiene y pregunta para qué está corriendo es una amenaza, no para otros, para la estructura misma de cómo hemos organizado la vida. Por eso el impulso de renunciar a todo es tan aterrador, porque si lo sigues hasta el final, si realmente te detienes y miras tu vida sin filtros, vas a tener que admitir cosas que preferirías no admitir. Vas a tener que reconocer que has estado viviendo en piloto automático, que muchas de tus decisiones no fueron decisiones, fueron reacciones, que gran parte de tu identidad es una construcción para protegerte del rechazo, y que debajo de esa construcción hay alguien que nunca has conocido realmente, alguien que has estado evitando toda tu vida. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento hay personas en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, en Lima, todas enfrentando esta misma verdad, todas sintiendo este mismo impulso. Y hay algo profundamente reconfortante en saber que no estás solo, que este despertar está ocurriendo en miles de personas al mismo tiempo, que somos una generación que está empezando a cuestionar la vida que heredamos. Ahora viene la parte donde la mayoría se detiene, porque una cosa es sentir el impulso de renunciar a todo, otra muy distinta es hacerlo. Y aquí está la trampa. La mayoría interpreta ese impulso literalmente, cree que tiene que dejarlo todo, mudarse a una cabaña, abandonar su trabajo, terminar sus relaciones, y cuando se da cuenta de que eso es imposible o irresponsable, archiva el impulso, lo etiqueta como fantasía, como crisis de mediana edad, como algo que hay que ignorar. Pero ese es el error, porque el impulso no te está pidiendo que abandones físicamente tu vida, te está pidiendo que abandones psicológicamente la versión de ti mismo que ya no sirve, te está pidiendo que renuncies a las mentiras que te estás diciendo, a las máscaras que llevas puesta, a los papeles que interpretas, a las expectativas que aceptaste sin cuestionar. Y eso es mucho más difícil que mudarte al otro lado del mundo, porque puedes irte al otro lado del mundo y llevarte contigo todos tus patrones, todas tus neurosis, todas tus evasiones. El lugar no es el problema es la forma en que habitas cualquier lugar, la forma en que te relacionas contigo mismo, la forma en que constantemente te distraes de lo que realmente está ocurriendo en tu interior. Thoreau no necesitó irse muy lejos, solo se alejó lo suficiente como para dejar de ser el que otros esperaban que fuera, y en ese espacio de anonimato, de falta de juicio externo, pudo empezar a descubrir quién era sin todo ese ruido. No encontró respuestas definitivas, eso es importante. No se iluminó, no alcanzó la paz perfecta. Lo que logró fue algo más valioso. Logró estar presente en su propia búsqueda. Logró hacer de su vida un experimento consciente en lugar de una repetición inconsciente. Y ese es el verdadero significado de su gesto. No fue un rechazo al mundo, fue un intento de relacionarse con el mundo de una manera más honesta, de no aceptar la vida como viene simplemente porque así viene, de preguntarse activamente qué vale la pena, qué merece tu tiempo, qué merece tu energía vital. Porque tu energía vital no es infinita. Tienes una cantidad limitada de tiempo en este planeta,
una cantidad limitada de atención, una cantidad limitada de momentos en los que realmente puedes estar despierto. Y la pregunta más importante que puedes hacerte es si estás usando esos momentos en algo que realmente importa para ti, o los estás gastando en mantener una estructura que nunca elegiste. Después de 2 años, Thoreau regresó. Y ese regreso es tan importante como el retiro mismo, porque demuestra que no huyó, exploró, investigó, y cuando tuvo claridad, volvió. Pero no volvió igual, volvió con una percepción diferente, con una capacidad nueva de discernir qué era esencial y qué era ruido, con una resistencia interna a ser moldeado por expectativas ajenas. Y eso es lo que el impulso de renunciar a todo realmente te está ofreciendo. No la oportunidad de escapar, la oportunidad de transformarte, de convertirte en alguien que vive conscientemente, que elige activamente, que no permite que la inercia decida por él. Pero esa transformación requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. Requiere que enfrentes tu miedo más profundo. El miedo a ser tú mismo sin disculpas. El miedo a decepcionar a otros. El miedo a estar solo. El miedo a descubrir que no eres quien creías ser. Porque cuando empiezas a soltar las capas, cuando empiezas a renunciar a lo que no eres, hay un período de vacío, un período donde no sabes quién eres, donde tu identidad se siente frágil, donde no tienes las respuestas. Y en ese vacío, la mayoría entra en pánico. Corre de vuelta a lo conocido, de vuelta a la seguridad de la máscara, de vuelta a la comodidad de vivir como se espera que vivas. Pero si puedes sostener ese vacío, si puedes permanecer en la incomodidad sin llenarlo inmediatamente con distracciones, si puedes resistir la urgencia de volver a lo conocido, entonces algo extraordinario empieza a emerger. Empieza a aparecer una versión de ti que no necesita validación externa, que no necesita actuar para ser aceptado, que puede simplemente ser. Y esa versión, aunque más frágil al principio, es infinitamente más real que cualquier máscara que hayas usado antes. Es la versión de ti que Thoreau buscaba cuando se fue a Walden, la versión que no está definida por el éxito, ni por el fracaso, ni por la aprobación, ni por el rechazo, la versión que simplemente existe, consciente, presente, viva. Y aquí está la verdad final que necesitas escuchar. El impulso de querer renunciar a todo no es un problema que necesitas resolver. Es una invitación que necesitas aceptar. Una invitación a mirar tu vida honestamente, a preguntarte si lo que estás construyendo vale la pena, a cuestionar las historias que te has estado contando sobre quién debes ser, a soltar lo que ya no sirve, a permitir que algo nuevo emerja. Y esa invitación no requiere que lo dejes todo físicamente, requiere que lo dejes todo psicológicamente, que dejes de aferrarte a las versiones obsoletas de ti mismo, que dejes de defender una vida que ya no sientes como tuya, que dejes de pretender que estás bien cuando por dentro sabes que algo fundamental necesita cambiar. Thoreau no te está pidiendo que imites su gesto, te está mostrando que es posible, que puedes detenerte, que puedes cuestionar, que puedes elegir, que no estás obligado a vivir como todos los demás viven, que la vida que heredaste no es la única vida posible, y que el impulso extraño de querer renunciarlo todo es en realidad tu instinto de supervivencia más profundo, no el instinto que te mantiene físicamente vivo, el instinto que te mantiene espiritualmente vivo, el que te grita cuando estás muriendo por dentro, aunque por fuera todo parezca funcionar. Ese impulso es tu aliado, no tu enemigo. Es la parte más sabia de ti, tratando de salvarte de una vida que nunca fue diseñada para ti. Entonces la pregunta no es si debes renunciar a todo. La pregunta es,
¿A qué necesitas renunciar para finalmente empezar a vivir? ¿Qué máscaras, qué expectativas, qué miedos, qué versiones obsoletas de ti mismo estás sosteniendo por pura inercia? Y cuando tengas claridad sobre eso, no necesitas un lago, no necesitas una cabaña, no necesitas 2 años. Solo necesitas un momento de honestidad brutal. Un momento donde te detienes y admites que has estado viviendo en automático y que ahora, precisamente ahora, puedes elegir algo diferente. Puedes elegir despertar. Puedes elegir vivir conscientemente. Puedes elegir dejar de traicionarte a ti mismo por comodidad. Puedes elegir la incomodidad de ser real sobre la comodidad de ser aceptado. Y esa elección, ese momento de decisión, es donde todo cambia. No cambia el mundo externo inmediatamente, cambia algo más profundo. Cambia tu relación contigo mismo, cambia lo que estás dispuesto a tolerar, cambia lo que estás dispuesto a sacrificar y cambia, sobre todo, tu capacidad de estar presente en tu propia vida, de no estar constantemente escapando hacia el futuro o refugiándose en el pasado, de poder mirar este momento con todos sus defectos, con toda su imperfección y reconocer que es lo único real que tienes, que todo lo demás es historia o fantasía y que tu vida ocurre aquí, en este momento, en esta respiración, en esta elección de seguir leyendo o cerrar esta página, en esta elección de seguir dormido o empezar a despertar. Thoreau murió relativamente joven. No vivió para ver su trabajo convertirse en un clásico. No vivió para saber que más de un siglo después, millones de personas seguirían leyendo sus palabras, buscando en ellas lo que él buscó en Walden, una forma de vivir que sea más real, más honesta, más tuya. Y tal vez esa sea la lección final, que no importa cuánto tiempo vivas, importa cómo vives. Importa si viviste despierto o dormido, si viviste eligiendo o siendo arrastrado, si viviste siendo tú o siendo quien se esperaba que fueras. Y ese impulso extraño de querer renunciar a todo es tu oportunidad de responder esa pregunta, no con palabras, con acciones, con decisiones, con la forma en que vives cada día a partir de ahora. El abismo no es el final, es el comienzo, el lugar donde todo lo falso cae y solo queda lo esencial. Y lo esencial eres tú, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de ser alguien más. Solo tú, presente, consciente, vivo. Y eso, al final, es lo único que Thoreau buscaba, lo único que realmente importa, lo único que hace que esta extraña y breve experiencia de existir valga la pena.